Buen día hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Jeremy Acosta, espero se encuentren muy bien. Hago este video para comentarles un poco acerca de mi experiencia de aprendizaje durante esta serie de sermones de Andemos en el Espíritu, basándonos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Hermanos, hemos estado estudiando los rasgos del fruto del Espíritu Santo, todos siendo vistos a través del amor como eje central de cada uno de ellos. Y en lo personal quería compartirles que he visto que a través de mi vida, a través de mi experiencia con el Señor y mi comunión con el Señor, he visto crecer cada uno de estos rasgos en mí. A veces los he visto menguar, todo basado en, cómo está mi comunión con el Señor en cada momento. Y de todos estos rasgos, si bien yo siento que he caído, pero gracias al Señor me he levantado, creo que uno de los rasgos que más me identifica, y lo digo porque muchas personas, tanto en el Evangelio como fuera de la iglesia, me han identificado, me han caracterizado por ser una persona muy amable. Creo que es la benignidad la cual se ve puesta en práctica. Y esto no gracias a mí, sino gracias a la obra que Dios ha hecho en mí. Por otra parte, siento que quizá el rasgo que más me está costando, y sobre todo en estos momentos de confinamiento, en el cual hemos visto trabados muchos proyectos, muchas metas, muchos sueños, ha sido el tema de la paciencia. Realmente se me ha hecho difícil tener paciencia en estos momentos. Tanto así que me caracterizaba también por ser una persona muy optimista y siempre intentaba ver con una actitud positiva las cosas. Estar siempre lleno de gozo, pero me pareció un tanto curioso la contrariedad de ver, oye, yo digo que tengo paz y realmente estoy flaqueando en mi paciencia. Y le doy gracias a Dios por esto, por esta serie de mensajes en la cual he podido ver este fallo que he estado teniendo y buscar más del Señor y pedirle que Él me sea guiando, que me sea llenando de su Espíritu Santo, que me sea instruyendo y que me sea dando paciencia. Y todo esto conforme a mi benignidad, la cual me ha caracterizado, me sea dando gozo, me sea dando mi paz. El gozo y la paz no ha sido simplemente ser optimista, sino ha sido ver a Dios en todo momento y apropiándome un momento de la metáfora que usó el pastor, de ser ese pajarito durmiendo tranquilamente en su nido en medio de la tormenta. Le doy muchas gracias a Dios por toda esta serie de mensajes, cómo me ha nutrido, cómo me ha fortalecido, y espero que ustedes también les esté siendo de bendición y de fortaleza. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Le damos gracias al Señor porque nos permite un día más de vida, porque nos permite respirar, amanecer, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido y nos ha ayudado. Vamos a entonar este hermoso himno que habla del amor de Cristo. En Él encontramos un amigo, una compañía. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor.
ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es poder tener a un amigo así, poder confiar con nuestro amigo, con nuestro Padre Celestial. Y dando continuidad a esta serie que se ha titulado Andemos en el Espíritu. Hoy corresponde a la humildad, a la mansedumbre. Y es reconocer, hermanos, que no somos nada sin nuestro Señor, que el Señor tiene completo dominio, que el Señor tiene el poder y que nosotros debemos reconocerlo, reconocer en nuestro corazón, reconocer en nuestro ser que sin Él nada somos, que dependemos de nuestro Señor y que queremos vivir así nuestra vida, dependiendo de Él. Y quiero compartirles, hermanos, esta porción de la palabra que se encuentra en 1 de Pedro 5:5 y dice así: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ser humildes, Señor, que nos ayudes a tener mansedumbre, este fruto del Espíritu, Señor, tan importante que debe ser en nuestro carácter. Señor, ayúdanos, moldéanos. Cada día, Señor, que podamos ser más parecidos a tu imagen. Gracias, Padre, porque tu amor no deja de sorprendernos, porque tu amor no deja de maravillarnos. Amén. Entonemos esta hermosa canción que habla del amor del Señor, de que siempre estamos asombrados y que Él siempre es fiel con nosotros. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre he sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. El Señor ha sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido
fiel, siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aún parezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Amén. Y damos gracias al Señor, porque el Señor siempre, siempre ha sido fiel con nosotros, hermanos. Siempre. Hay momentos que de repente la duda o el temor puedan llegar a nuestro corazón, pero no tengamos la menor pizca de duda de que el Señor siempre ha estado allí con nosotros para cuidarnos, para atendernos, para velar por nosotros. Tengamos un momento de oración y vamos a poner en manos del Señor este sermón que viene a continuación, y que sea Él obrando y hablando a nuestros corazones. Padre amado, gracias, Señor, por este momento. Gracias porque podemos alabarte y bendecirte. Señor, porque tenemos esa esperanza de que podemos acudir a ti en todo momento, Señor, en momentos alegres, en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Te pedimos, Señor, que continúes hablando a nuestra vida con esta palabra en la mañana de hoy, al mediodía de hoy. Señor, sé tú obrando en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Saludos cordiales, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Confío que el Señor les siga ayudando conforme a su promesa. Continuamos hoy nuestra serie de mensajes que interrumpimos circunstancialmente para celebrar la resurrección, para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie que hemos venido desarrollando se titula Andemos en el Espíritu. Y una vida que se somete al Espíritu no es perfecta, pero sí está en un proceso de perfeccionamiento constante. Y el fin último de ese proceso es parecernos a Cristo. Hemos visto que el fruto del Espíritu Santo muestra rasgos que se parecen a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque imitamos a nuestro Señor, porque queremos ser como Él, porque queremos vivir como Él nos modeló. Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos confronta con el rasgo del Espíritu Santo o los rasgos del Espíritu Santo. Y hasta ahora nosotros hemos considerado de esos 9 rasgos, 7. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, y nos quedan mansedumbre y templanza.
¿Cómo hemos tratado cada rasgo visto? Hemos visto que el gozo es el amor sonriendo, la paz, el amor confiando, la paciencia, el amor bajo presión, la amabilidad, el amor en los pequeños gestos, la bondad como el amor en acciones generosas, la fidelidad es la lealtad del amor y hoy veremos la mansedumbre como la serenidad del amor. En la mentalidad actual, la mansedumbre no es bien vista. Es un rasgo no deseado. Para muchas personas, de hecho, alguien manso se confunde con indeciso, pasivo, cobarde, vacilante, débil o falto de carácter. Parecieran hoy más admirados los fuertes, los sagaces, los que no solo defienden su posición o voluntad, sino que se imponen para doblegar la de los demás. ¿Qué significa la mansedumbre en el sentido bíblico? ¿Tiene sentido pensar en la mansedumbre por estos días? Estoy convencido, hermanos, que sí. Tenemos que cultivar el fruto del Espíritu Santo para ver reflejado en nuestra vida ese rasgo de la mansedumbre. Y yo les voy a proponer 3 miradas. Miraremos la mansedumbre con relación al Padre, a nuestro Dios. Miraremos la mansedumbre también con relación a Jesús, el Hijo, nuestro Señor. Y miraremos la mansedumbre en nuestras relaciones horizontales, en nuestras relaciones con el prójimo, con el semejante. Lo primero entonces que nos invita la palabra de Dios es que seamos mansos para con Dios. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de su tiempo. En la historia bíblica y en la historia humana vemos el caso de personas ardorosas que manifestaron el rasgo de la mansedumbre. La mansedumbre es hermana de la humildad. Describe un carácter hermoso y sereno. Ese rasgo parece que no es muy propio de la cosecha humana porque lo que es natural entre los hombres es la soberbia, el orgullo, la revancha. Necesitamos del Espíritu Santo para reflejar la mansedumbre cristiana. Porque cuando pensamos en la mansedumbre en su sentido bíblico nos referimos más que al montaje de técnicas psicológicas que llaman a la paz interior, el autocontrol, la fuerza física o técnicas de respiración, que yo creo que hay un valor en alguna de esas cosas. Pero la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo es algo distinto. Si usted lo estudia en el Nuevo Testamento encontrará una palabra griega que tiene algunas características interesantes. La palabra mansedumbre describe a un animal con bríos que ha sido domado. Los animales briosos son muy buscados porque de nada sirven si no están adiestrados. Al ser entrenados, estos animales llegan a ser mansos. Es decir, no es que hayan perdido el vigor y la fuerza, sino que ahora, con el entrenamiento, han sido preparados para obedecer. Así que la mansedumbre, como rasgo del carácter de los hijos de Dios, no tiene nada que ver con debilidad. La mansedumbre no es una guarida de indolentes o cobardes. La Biblia nos enseña que mansedumbre es fortaleza bajo control. Y no cualquier control. Es fortaleza bajo el control o el liderazgo del Espíritu Santo sobre la carne, sobre las circunstancias, sobre las leyes. El control del Espíritu Santo nos hace mansos. Hemos escuchado por ahí mansos pero no mensos, es verdad. No confundamos, no falsifiquemos la mansedumbre con una falsa humildad, compasividad o descuido. Pero ojo, no olvidemos
que una persona mansa sabe quién es en Cristo. Sabe lo que tiene y sabe lo que puede, pero no lo usa como le da la gana. Lo somete al dominio del Señor. En Lamentaciones se le dice a los jóvenes, y la invitación es para todos, que no seamos como el mulo, que hay que golpearle y hay que usar freno y una cantidad de cosas. Por el contrario, dice que le es bueno a la persona someterse al Señor desde su juventud. Por eso qué importante formar a los hijos en el temor del Señor, que abran sus corazones para someterse a su amor, a su poder y a sus propósitos. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de conocer a Jesús, desaforado andaba usando sus influencias y su ardor para hacer lo que le venía en gana, pero luego dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo sabía que él era un esclavo, un servidor, un uperetes del Señor, que sometido al Espíritu Santo ponía al servicio del Señor todo lo que sabía, todo lo que no sabía, sus debilidades, sus conocimientos y sus experiencias. No podemos, hermanos, excusarnos en las circunstancias o excusarnos en cualquier cosa para nosotros olvidar la vocación cristiana de seguir la senda de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, aprendan de mí que soy manso. Y eso nos lleva pues a la segunda consideración. Seamos mansos como Cristo. Jesús se define a sí mismo así. En Mateo 11:29 leemos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Decir manso en Jesús es decir siervo, es decir humilde. Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida y el ministerio de Jesús dan cuenta de una vida bajo el control y la sumisión al Padre. Algunas referencias. Juan 5:19, el Hijo no hace nada por sí mismo. Juan 5:30, no busco mi voluntad. Juan 5:41, no recibo gloria de parte de los hombres. Juan 14:10, las palabras que hablo no las hablo de mí mismo. Aquí recordamos aquella experiencia en la que el Señor tuvo que decirle al volátil Pedro, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada, a espada perecerán. En otra ocasión, para desahogar la justa indignación, los discípulos le hicieron al Señor esta pregunta. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose el Señor los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor es nuestro modelo de mansedumbre y humildad. No es fácil, hermano. Esto es un asunto más fácil de enseñar o exponer que de vivir. Especialmente cuando uno está viviendo en un mundo injusto. Especialmente cuando uno está sometido bajo una gran presión. Especialmente cuando la mente está cansada y las emociones están desgastadas. Ahí nosotros tenemos un gran desafío. Especialmente cuando somos tentados a sacar nuestros honores, nuestros conocimientos, nuestra fortaleza, quedarnos callados, pasar desapercibidos, no andar buscando gloria. Ahí está el desafío de la mansedumbre. En 1 de Pedro 2, 21 al 24, aunque es un texto algo extenso, lo voy a leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, 7 al 12 hablan del siervo sufriente, que era una profecía del Mesías, de nuestro Señor, y su muerte en la cruz. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué ejemplo tan grande el de nuestro Señor. Qué modelo tan grande el de nuestro Señor. Y ese modelo tenemos que llevarlo a las situaciones y a los ámbitos concretos de la vida. Hoy, con esta pandemia, hoy con tanta crisis, con tanto miedo, con tanta violencia, con tanta desesperación y dolor. En tercer lugar, pues la invitación es que seamos mansos para con todos. Hay unos que no nos inspiran eso, pero curiosamente la Biblia nos llama a la mansedumbre en todo contexto y ámbito. Lo que no es, lo he dicho, ser menso, descuidado y dejarse vulnerar. No, vulnerar. No, pero sí es un llamamiento a hacernos cargo de la bienaventuranza. Por ejemplo, Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una dicha la mansedumbre, porque nos parecemos a Cristo, porque no nos dejamos llevar por la violencia de este mundo, porque no le levantamos como ídolo un pedestal o un altar a un problema, a una situación. No vivimos en torno a eso. Dejamos que el Señor sea nuestra guía, nuestro control, nuestro modelo y nuestra recompensa. Es pedirle al Señor que nos fortalezca el carácter. Es pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de ser mansos para restaurar. Cuando alguno sea sorprendido en alguna falta, nosotros como espirituales podamos restaurar en mansedumbre. He visto personas indignadas por el pecado de otros y lo sienten como si fuera el propio, pero lo sienten desde una falta de mansedumbre. Gálatas 6:1 habla de eso. Hay una ropa de mansedumbre que tenemos que ponernos. Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La mansedumbre es un atuendo de la nueva vida. No podemos seguir nosotros portando ropaje de una vida sin Cristo. Fíjese que se pide esta mansedumbre para defender la fe. ¿Hay lugar para la defensa de la fe? Sí. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Toda explicación debe ser con espíritu de mansedumbre y avalada con la vida antes que nada. Así nosotros observamos pues que en la vida personal, en la vida social, ejercer el liderazgo, el servicio cristiano exige de mansedumbre. Porque hay unos que quieren servir en el mundo, como esos que se enseñorean de los demás, que buscan poder, prestigio y posición. Pero el Señor dijo: entre ustedes no va a ser así. El más grande entre los cristianos es quien sirve. Mencionaré unos 2 ámbitos más. En las relaciones entre parejas necesitamos nosotros ser mansos y humildes. La mansedumbre nos lleva a aplacarnos, a buscar la reconciliación, a reconocer las faltas de uno y a trabajar por el bienestar del otro. En la paternidad también. Por eso Pablo dice a los padres: no exasperéis a vuestros hijos. No es fácil, hermano. Salimos de las casillas muchas veces por nuestras propias vivencias y también por lo que otros hacen, pero el llamamiento es someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Pablo no dice impónganse los unos sobre los otros. Pablo dice sométanse los unos a los otros
porque estamos todos sometiéndonos también a nuestro Señor Jesucristo. En la historia hay personas que se admiran, pero creo que se admiran más que se emulan. Por ejemplo, ¿cuánto no se habla de Gandhi en India? El 30 de enero de 1984 fue asesinado. Un político y pensador que practicaba la no violencia. Tras estudiar Derecho en Londres, luego regresó a la India y condujo un movimiento de luchas pacíficas que condujo al país a la independencia. Una de sus frases dice: la violencia es el miedo de los ideales de los demás. Y también profirió: ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Dijo Gandhi: lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Y mire la historia para que se dé cuenta. Decir también de Mandela, un abogado, político y pensador africano que luchó contra el apartheid. 27 años preso de una manera injusta. Y luego dice: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Y otra cita más de Mandela: el arma más potente no es la violencia, sino hablar con la gente. Otro, un creyente en Jesús, Martin Luther King, pastor bautista que hizo frente con un movimiento por los derechos civiles de los llamados afroamericanos. Se opuso a la guerra y a la pobreza y tenía un sueño de ver una sociedad diferente. Pero una de sus frases que más me gustan dice: la oscuridad no puede deshacer la oscuridad. Únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar el odio. Únicamente el amor puede hacerlo. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Así entonces, en la historia tenemos personas que nos sirven de orientación y de ejemplo. Pero hemos de enfatizar que nosotros necesitamos ver el modelo de Cristo. Ser mansos para con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a llevar la mansedumbre en todas nuestras relaciones. 3 citas para terminar. En el Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Los discípulos del Señor se dejan enseñar. Salmo 22:26. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Los humildes siempre tendrán la provisión y la bendición del Señor. Isaías 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El Señor da crecimiento a los mansos. El Señor da alegría y gozo a los mansos. Que este Señor nos dé la fortaleza. Que este Señor nos lleve a decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca. Que el Señor nos dé la actitud de David ante los Goliat, soberbios. Que nosotros con mansedumbre y temor en nuestro Señor confiamos que Él nos defiende, que Él está con nosotros. Así que somos llamados a vivir nuestra fe, hermanos, en medio de circunstancias difíciles. Son tiempos difíciles, son tiempos muy complicados, son tiempos malos. Y a menos que nos sometamos al Espíritu del Señor, a su gobierno y a su liderazgo, no manifestaremos el carácter de Cristo como el Señor espera de nosotros. La gracia del Señor nos haga verdaderamente mansos, personas con vigor, sometidas al control del Espíritu y a la causa del Señor. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, niños de la iglesia. Dios les bendiga, adolescentes y jóvenes. Seamos como Cristo. Seamos sus discípulos. Andemos en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.